Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Yo, ¿quién más? El único, el inconfundible, la voz de la década, del siglo y del milenio, y del centenio, y del cuatricenio y todas las cosas. Rodrigo Moraga con ustedes, saludándole, dándole la más cordial bienvenida y agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por estar acompañándonos el día de hoy en este nuestro nuevo programa, un cuarto programa que yo tengo radial, pero esta vez ya más magacinesco. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de música, de historia, de metafísica, de religión, de ovnis, de enfermedades, de lo que se venga. Ustedes me pueden también avisar. Todas las semanas me pueden dar ahí un temita. Les cuento, yo he sido, me siento muy, ahora que está tan de moda, estoy un poquito acelerado por los nervios de comenzar este nuevo programa. Tengo un invitado, pero que es una estrella, que ya lo vamos a presentar, pues se merece una extraordinaria presentación. Mientras tanto les digo muy buenas noches, good morning, ciao tutti mundi, guten Tag, porque nos escuchan desde muchas partes de todo, no solo Latinoamérica, sino que Norteamérica, Europa, Asia. Muchachos, les agradezco los saludos que ya me enviaron de apoyo apenas supieron que iba a comenzar con este programa, así que se agradece a todos y cada uno de ustedes. Y para hablar un poquito de todas estas cosas, me siento muy identificado con la película Barbie. Debo reconocer que la vi, me gustó. Yo personalmente, en algún minuto creo haber sido Ken, ¿ya? Detrás de esa amiga que al final me dijo, no, sí, amigo nomás. Pero también me siento una Barbie porque yo he sido todo lo que yo he querido ser. Para que ustedes sepan un poquito, he estado en televisión, he estado en radio, candidato a concejal en política, presidente de curso, he sido trabajador de supermercado, camionero, bucero, estuve a punto de ser bombero, he estado con abogados, con ingenieros, casi doctor, casi sacerdote, las tengo todas, así que en ese sentido totalmente pleno. Soy una persona que políticamente dice que la meritocracia vale la pena tenerla, porque tú puedes tener de todo, pero si no haces mérito no vas a lograr nunca nada. Y nunca olvidarse que todo esto va acompañado de la parte social. Más adelante vamos a ir tocando estos temas. Hoy día tenemos un tema, pero buenísimo, un tema extraordinario, que es el punk. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de música, y para eso pedí la ayuda, lo llamé a mi amigo personal, le dije, estimado, voy a partir con un programa nuevo, me gustaría tenerte. Me dijo, dame cuándo partimos, le dije este martes a tal hora, y me dijo, voy. Y eso me llenó de gracia, me llenó de energía, porque tener a don Jorge Canales, musicólogo, historiador, un tipo pero tremendamente espectacular, que se merece muchos aplausos, con quien hemos compartido, mi profesor de historia, como corresponde. Jorgito, todo tuyo. Gracias, micrófono. Rodrigo, por la invitación, gracias a la radio también por el espacio, y agradecido también por esa tremenda presentación, así que... No, es lo menos que se merece. Un gusto de estar acá conociendo el espacio, también no lo conocía, así que muchas gracias por la invitación. Vamos a silenciar las radios, que se me olvida que estamos al aire, a veces se me olvida, que esto es tan extraordinario. Oye, hablando un poquito, vamos a entrar en temas de inmediato, de fondo vamos a ir teniendo un poquito de musiquita. Perfecto. Como que si estuviéramos acá en el patio de nuestra casa, en el salón, en el comedor, en el living. Aquellos que están escuchando desde su casa, sírvanse un cafecito. Si quieren interactuar, pueden mandarnos audios al +569 6355 0152. Y ahí vamos a ir también con ustedes interactuando. El punk chileno. Pregúntame. Interesante tema. Debo reconocer que una época de mi vida en que todavía era joven, ¿ya? Todavía era joven, pero que no me atreví a hacerlo. Fíjate, me da... Porque ahí los pelitos parados, no me atrevía a hacerlo. Sí, usé colita, me veía, como dirían los muchachos ahora, muy flight. Mi cara no era muy agraciada, que digamos, y con el pelo largo, la verdad es que me veía muy horrible. Pero el punk chileno, bueno, nosotros hemos hablado juntos, ¿verdad? Nuestros locutores no lo saben, de lo que es la historia de la música chilena, que pasó por muchas facetas,
ha pasado por muchas cosas. Sí. Y ha ido evolucionando muy rápido, que en realidad los años desde que comienza, la evolución, la proyección a lo que hoy tenemos, que ya no es música urbana, sino que es reggaetón chileno. No sé cómo se estará, hay nuevos nombres ahora. El trap, No, básicamente. pero hay otro más, porque ahora cambió, que es como una cumbia con trap, con reggaetón. Bueno, hoy día lo Se me fue el nombre, se me fue. el mestizaje Sí. se Sí. Pero nos vamos a evocar a una época que sería 1900, siglo pasado, una cosa así. En Chile prácticamente, o básicamente a mediados de la década de los 80, ya se empiezan el paisaje sonoro ya se empieza a modificar ya con guitarras estridentes, con sonidos acelerados, etcétera. Pero también hay una historia anterior con respecto a, en el mundo anglosajón, ya a mediados de la década del 70, ya en Inglaterra, ya en Estados Unidos, ya estaban sonando estas guitarras distorsionadas. Claro. Costó que llegara acá, claro, por el contexto local y el contexto latinoamericano más que local. Tiene que ver también con todas las dictaduras que se avecinan en Latinoamérica a mediados ya de los 60, en los 70 prácticamente todo Latinoamérica, menos Colombia. Acá en Entonces, Chile se vio muy perjudicada la salsa, sobre todo. Un ritmo que se vio totalmente hecha desaparecer del plano. Había que bailarla muy escondido, escucharla muy escondido. claro, la década del Claro. 50, la década del 60, la música centroamericana era bastante importante en los espacios de baile. La cumbia también, que tiene algo que ver con Centroamérica también, tira más para allá, creo yo. Pero claro, después de la década del 70, por un lado se cierran los espacios nocturnos, por lo tanto la circulación de la música cuesta un poquito más que se propague. Y por otro lado, claro, todo lo que tenga olor a cubano y ese tipo de cosas, la verdad es que no, Fatal. no iba a pegar mucho. Sí, ese es No iba el a pegar tema. mucho. Eso, bueno, ahí me va a meter un poquito en la política, pero eso es lo que pasa cuando estamos gobernados por extremos, de cualquier bando. El extremo siempre es malo porque coarta o la música, o coarta la cultura, o coarta la historia, siempre como que nos van frenando y no nos dejan desarrollarnos como deberíamos, no nos dejan pensar. Pero bueno, siguiendo con el tema, también siento que acá en Chile vivimos una etapa de retraso musical, por lo que significó no tener nuestros sellos grabadores acá, sino que teníamos que viajar a Argentina, ¿no? Buscar otros lugares donde poder grabar música. Claro, en la década del 20, efectivamente, las cantoras, esas primeras cantoras que habían que llegaban de esta migración campo-ciudad, efectivamente tenían que ir a Buenos Aires a grabar. Y ahí se juntaban con las norteamericanas, cubanas, las mismas argentinas, etcétera. Pero aquí en Chile, claro, a fines ya de la década del 20 ya se instalan los primeros sellos discográficos en RCA y no me acuerdo el otro sello, pero ya... Bueno, el ya RCA era 20, como el más conocido, fue el más fuerte, ¿no? El sí, que tuvo más, o el que duró más tiempo, digamos, claro, así, ¿no? Claro. Y bueno, retomando, tú tienes un libro. Sí. Un libro que estuve viendo ahí algunas cosas bastante interesantes. Veo que se divide también en conceptos lo que es antes, la época de unos 10 años más o menos que duró el punk acá, y el después. Ahora, ahí hay un tema importante, porque ¿cómo nace cómo llegamos a ser los chilenos a tener cultura de punk? O sea, ¿qué nos comenzó como a meter en este ambiente? ¿Algún grupo, artista, literatura? ¿Qué pasó por ahí? Bueno, tiene que ver con un fenómeno juvenil con respecto a siempre estar en contra de la corriente, que tiene que ver mucho con la contracultura que se genera. Entonces, claro, en la década de los 80, la cultura, por llamarlo de alguna manera, de izquierda o la cultura de resistencia frente a lo que estaba pasando acá en Chile en el contexto político, tenía que ver más con guitarra acústica, tenía que ver con zampoña, estoy hablando del canto nuevo. Correcto. ¿Ya? La nueva toda cubana también que Exacto. llega, pulula, ¿cierto? En este tipo de espacios, etcétera. Entonces... comienzan a llegar por un lado hijos de exiliados políticos que llegan con material nuevo, llegan con cintas de VHS, con cassette, etcétera, y ahí se instala de manera bastante fuerte en esta cultura, en este
piños pequeños, ¿cierto? De jóvenes, la New Wave y el punk. Entonces por ahí parte un poquito con esta estética. Hay una estética del cuerpo también que se va modificando. Estoy hablando de, nuevamente, claro, me remito al canto nuevo. Estamos hablando de pelos largos, chalecos, mural, etcétera. Entonces la impronta de la New Wave tenía que ver más con el brillante, tenía que ver con chaquetas de cuero, en conjunto con el punk, ¿cierto? Los ojos delineados, el punk también con la modificación del pelo, o sea teñido, o parado, etcétera. Entonces hay una confrontación frente a estos otros que también estaban en contra un poco de lo que estaba pasando en Chile, pero lo querían decir, se querían expresar desde otra plataforma. Claro. Y ahí entra, digamos, ¿cuál es el grupo que nos empieza a dar como más aire o a quién nos queremos asemejar más acá en Chile como grupos musicales? Como tú dices, como de influencia extranjera. Exactamente, como la influencia extranjera. Yo dentro de la investigación definitivamente creo que The Clash es una de las bandas más importantes e influyentes en las agrupaciones nacionales. Desde las primeras agrupaciones, te estoy hablando de Pinochet Boys, que lo escuchaban, no sonaba eso, a Los Prisioneros. O sea, Los Prisioneros es en primera instancia la gran banda que explota. Correcto. Si bien es una banda punk, ¿cierto? Pero sí su primer disco, La Voz de los 80, juguetea con estos ritmos. Y The Clash es la banda de cabecera de Jorge y Claudio y Miguel. Y ya en la década de los 90 nuevamente se repiten con bandas como Miserable o Fiscalía Ad Hoc, etcétera. Entonces ahí hay una influencia importante. Y por otro lado también interesante la ligación que tiene, entre comillas, esta banda con Chile. Recordemos que The Clash en su disco Sandinista tiene una canción dedicada a Salvador Allende, habla de Víctor Jara, etcétera, lo que pasó acá. Y eso tiene que ver con que Joe Strummer, que es el vocalista de The Clash, cuando él llega a las Casas Ocupa a mediados de la década del 70, antes que naciera esta banda, tenía una agrupación que se llama 101. ¿Ya? Esta agrupación 101, que tiene que ver con el número del departamento que ellos ocupaban, llegan dos chilenos a vivir con él, que es Álvaro Peña y Antonio Narváez. Y ellos forman una banda, la banda 101. Incluso es más, la primera presentación de la banda 101, liderada por Joe Strummer, en el afiche dice 101 Andeguazos. Y eso es porque Andeguazos, que ahora como lo habrán escrito ese guaso, no, sí, no habría que preguntarlo, porque tal cual. Así como nuestros grupos, ¿verdad? Tenían esa mezcolanza media gringa, sí, que todos al principio la vieja antigua ola, la claro, vieja nueva sí, ola, que era perfecto, Peter Rock, perfecto, de Danny Chilean, High Bass, que era alto y bajo, sí, y después cambia por la J, que sé yo. Anda sí, a saber cómo escribieron esos guasos, ¿no? Sí. Oye, verdad, yo debo sí, reconocer que yo en esa época no era de para nada punk, ¿no? A lo más usé una chaqueta de cuero. De esto te estoy hablando del año 74. Sí, pues no, sí, 74, yo era muy chico, yo no en esa época andaba con la onda disco. Claro, G, justamente a mediados de los 70. Estaba viviendo en Venezuela todo esto en esa época, entonces tuve todo era disco. Todo era disco, acá igual. Teníamos algo de rock, obviamente me crié mucho con lo que es el rock. No me considero un rockero, sí, conocedor del rock más, pero cuando estábamos viendo la pauta y un poco los artistas que pusiste, dije, pero esto yo los escuchaba igual. Claro, no me vestía porque pero yo era muy vergonzoso. Yo era una persona muy tímida, muy introvertida. No sé qué cambió en mí, algo pasó, no sé. La vida. Sí. La vida. O sea, de partida, yo creo que a los 14 años no me habría atrevido a estar frente a los micrófonos, pero sí hice un par de locuras por ahí. Yo creo que entre los 15 y los 20 años cambió un poquito mi vida. Ya tengo, por ahí hay unos videos del instituto que ojalá no me los muestren los muchachos, mis compañeros, porque espantoso. Bueno, en Venezuela el punk se instala ya a fines de la década de los 80, llega bastante tardío. Sí, y yo ya estaba retornando acá a Chile, por lo tanto no alcancé a vivir lo que era el punk allá, y cuando llego acá ya el punk estaba como instalado. Me acuerdo que se juntaba mucho en Matucana 100, si mal no recuerdo. Claro. Era como el centro ahí, y ahí lo pasaban chancho, lo pasaban súper bien. Bueno, yo como les digo era más tímido, no me costaba, no tengo esta personalidad de hoy. Eso es interesante igual porque
este fenómeno musical juvenil también ocupa ciertos espacios que le van dando algún tipo de identidad. Y efectivamente Matucana, como tú lo nombras, o el Trolley, correcto, que es otro espacio también importante. La Galería Bucci también, que es donde una galería de arte donde también se prestaba para que algunas agrupaciones, no solamente punk, sino de la New Wave, electrodoméstico entre otros, también ocuparan este tipo de espacios y estas fiestas. Recordemos que el toque de queda, o la situación o el contexto político que había en aquella época no era como hoy día, que uno organiza una fiesta y la hace. En claro. esa época, no, era muy difícil, entonces tú te arriesgabas mucho. O sea, tomar la decisión finalmente de compartir con amigos e ir a una fiesta un viernes, un sábado a la noche y escuchar música, era una decisión. Quedarte, o sea, era cerrar puertas y todo adentro, y nadie sale de aquí porque era muchas veces la micro de Carabineros te esperaba afuera y tenías que subir directamente ahí porque ya ese era el camino. Bueno, se me vienen a la memoria muchos recuerdos gratos del liceo también, de las cosas que hacíamos. Un saludo a mis compañeros del liceo, todo esto, que era bastante entretenido. Pero la música siempre ha estado acompañando no solo a Chile, sino que a toda Latinoamérica. Y es increíble cómo se van, también la música va mostrando, lo que pasa con la cultura en general, ¿no? Que de acuerdo a las vivencias que uno está teniendo en ese minuto, se ven reflejadas en los artistas. Los cantantes, los músicos, grandes artistas, que ellos con eso van diciéndole al mundo o van expresando lo que van sintiendo. En esa época era mucha rebeldía, estaban los punk, comenzaron a aparecer los metaleros también, que éramos muy buenos, Metallica, AC/DC, teníamos un rock también muy fuerte que era distinto al de nuestros padres. Entonces, claro que sí. Va influyendo tanto. Oye, ¿qué te parece si vamos a que los muchachos se vayan a servir un café, nosotros nos tomamos una agüita, partamos y nos vamos con The Clash? ¿Te parece, Juanito? Un saludo, Juanito. A todo esto, Juanito, no te saludé. Es que me entusiasmé mucho como invitado. Acá nuestros controladores. Ese programa lo dejo. Gracias. Así que vámonos con The Clash, ¿te parece? Nos vemos. Estaba metido en tantas cosas que ya... Oye, he sido todo lo que yo he querido ser y más. Y algunas cosas he fracasado, en otras me ha ido bien. Bueno, pero estamos de vuelta. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo bien. Oye, que nos pillaron conversando, aquí estábamos, pero conversando aquí de la vida, recordando viejos temas y todo lo demás. Oye, vamos a aprovechar de hacer este intermedio, mandar un gran saludo de agradecimientos y saludos también. Quiero agradecer a Churrasquería La Doña ahí en la Florida. Oye, espectaculares los completos, las hamburguesas, las colaciones, ¿verdad? Me hacen un descuento por eso. Gracias, muchachos, están ahí en San Jorge, en la Florida. Así que un agradecimiento muy especial a los chicos de Churrasquería La Doña, donde me dan almuerzo ahí. Rico. También quiero saludar a Dolce Vita Pizzería. Esto está en Batuco, en el local 24, en el Valle Ecuestre. Eso es el camino Batuco, donde está el Valle Ecuestre. Ahí en el segundo piso está la Dolce Vita, una pizzería exquisita. Vayan a comer las 4 pastas, viejo. Se los encargo. Un pasticho, la lasaña que le dicen acá en Chile. Ay, mi Dios. Espectacular. Sí, pasticho en Venezuela, lasaña acá en Chile. Yeah. Exquisito. No, vale la pena, muchachos. Vayan, aprovechen. Y Bar Mr. John D. en Concepción. Oye, eso está al lado del aeropuerto. Uno viaja, se baja del avión, se pasa a tomar una cervecita artesanal, hace unos karaoke y sigue. Si dice que va aparte Rodrigo Moraga, le van a cobrar más caro, así que no lo haga. Tú tenías saludos también. Bueno, saludar a toda mi familia, a los muchachos, a los amigos. Oye, a todos los que me están siguiendo, que me están mandando mensajes por WhatsApp. Tendría que estar media hora nombrándolos a todos. Se les agradece, compañeros de trabajo, porque yo tengo otro trabajo, o sea, esto es hobby. Y a toda mi familia, obviamente, a todos los que no... Y a todo el mundo que nos está escuchando. Todo el mundo entero. Qué increíble. No, dejar un saludo a mi sobrino Gonzalo, que está de cumpleaños el día de mañana, así que mañana ahí nos vamos a ver. Así que un abrazote. Es lo único que voy a hacer, porque si sigo cantando se me acaba el programa, nadie más me va a escuchar. No, si hay algo que yo hago muy mal, es cantar. O sea, pésimo. O sea, si tú quieres, la locución. Si tú me invitas a una fiesta y están haciendo karaoke y tú ves que ya la cosa, quieres que los invitados se vayan, Rodrigo, cántate un tema. Soy solista, viejo, solista.
Y no es chiste, pasó. O sea, me ha pasado en 4 oportunidades, así que... Una hubiese pasado, 2, 3, ya la cuarta ya dije, no canto más. Es más, debe estar mortal la risa de algunos compañeros de trabajo que me escucharon cantar y que deben estar diciendo, sí, pobre, qué atroz. ¿Alguien más a quien quiera saludar? Juanito, ¿algún saludo para alguien en especial? ¿No? Entonces, a Tutti Limundi saludamos como corresponde. Siguiendo con el tema. Ya, pues, eso pasaba entonces acá en Chile antes, que estábamos hablando de cómo los artistas, ¿verdad? Transmiten, y es increíble porque yo con todo lo que he ido leyendo, he ido viendo, estuve asociando un poco lo que es la historia de la música chilena, que es lo que me encantó cuando me diste esa clase, el saber cómo parte la palabra folclore, de dónde viene, que de verdad que antes yo pensaba que el folclore, uno hablaba de 1700, 1800, que venía de esa época, y me vengo a enterar que parte después de la Segunda Guerra Mundial, quedé como, ups, ¿qué pasó? Es tan nuevo, es tan de ahora, o sea... Pero obviamente ha pasado muchas cosas y como también, por ejemplo, ahora que hay más acceso a televisión, a cable, al internet, uno va viendo las películas que se van transmitiendo, ¿verdad? Esto de Marvel, los DC Comics, los cómics sobre todo, cómo la evolución de los cómics, cómo también se fueron desarrollando de acuerdo a lo que iba pasando en Estados Unidos. Al principio eran solamente hombres, superhéroes, después viene todo el tema... feminista que empieza a tomar y empiezan a aparecer superhéroes mujeres. Después ya era en los años 60, se empieza Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, era más importante la familia. El tema de la Guerra Fría también. La Guerra Fría, entonces se le empieza a dar mucha importancia a la familia y empiezan a aparecer los superhéroes niños, los superhéroes mascotas. Y hoy en día también, y bueno, y eso mismo pasa con la música, porque quería llegar a la música en realidad. Con la música también aquí en Chile tuvimos mucha evolución, ¿verdad? Del folclore, después pasar a la nueva ola, después la cumbia chilena, después el rock, después la nueva cumbia chilena, y así hemos ido como el punk entre medio, la música urbana, el trap y otros estilos que han sido bastante importantes. Sí. Hemos tenido grandes de la música, no solo acá en Chile, sino que a nivel mundial, en el bolero sobre todo, ¿no? Es interesante lo que tú comentas con respecto al folclore post Segunda Guerra Mundial, claro, porque ahí se prende la alerta en cierta medida de esta música que la música siempre está, siempre está adornando las juntas familiares o eventos masivos, etcétera. Entonces la música siempre ha estado. Pero claro, pasa la particularidad de que hay un continente que queda devastado, que es Europa, sí. Queda en el suelo. Entonces mucha gente se empieza, desde la antropología, me imagino muchos, se empieza a dar cuenta de que hay una música que eventualmente se podría perder, porque no hay archivos de música, no hay donde guardar porque ya estaba todo destruido. Entonces en ese sentido, claro, se prende la alarma y empieza este rescate por lo que había sonado. Mucha gente murió, mucha gente se llevó esas canciones a la tumba. Exacto. Pero también hay otro cúmulo de personas que empiezan a rescatar ese tipo de música. Y claro, en Chile efectivamente quien cumple un rol importante es Violeta Parra, sí, por un lado, y por otro lado también Margot Loyola, ¿cierto? Entonces ahí hay las competencias, una de la otra y la otra de la una. Claro, entre ellas no, pero sí la prensa como que bueno, le gusta ese juego. La prensa, claro. vamos a hablar claro aquí. La prensa siempre ha sido un factor importante en muchas discusiones, en demasiadas discusiones, porque se ponen de un lado, de otro, los fans también que apoyan a un lado, apoyan al otro, y empiezan las pugnas y las políticas en deporte, en política, en la vida social, en la música, en el baile y en todo, y al final los artistas, como en este caso Margot Loyola y Violeta Parra, eran muy amigas, pero por fuera se veía que había una disputa ahí entre las dos, y al contrario, una le entregó el premio a la otra y la otra la felicitó. Entonces claro. Es muy extraordinario, hay que leer un poquito de historia, muchachos, vayan leyendo y se van a ir enterando de cositas. Y es interesante también el discurso que comienza a construir Violeta Parra ya cuando ya tiene mayor autonomía con respecto a sus composiciones, más allá del rescate, sino que ya la creación propia del artista. Y ahí deja un sello interesante en la música chilena que tiene que ver un poco con esa construcción discursiva antihegemónica.
Claro. que interpela al poder, ¿cierto? O que se para desde el desposeído, ¿cierto? Desde el margen. Y en ese sentido siento que el punk un poco rescata y tiene ese sello, ¿cierto? De lo que hizo un poco Violeta Parra, de lo que hizo en algún sentido también Víctor Jara. Creo que sin duda uno de los movimientos musicales más importantes que ha producido Latinoamérica es lejos la nueva canción chilena, donde efectivamente está Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún Unity Mani, entre otros. Y el sello que tiene efectivamente, más allá, ¿cierto?, de la musicalización que tiene que ver con integrar ciertos diferentes elementos latinoamericanos, cosa que hasta ese entonces no mucho se había hecho. Incluso Violeta Parra también tomaba distancia con respecto a la instrumentalización extranjera, pero el discurso, el sello discursivo que deja la nueva canción chilena es bastante interesante y creo que se ha manifestado en el hip hop, se ha manifestado en el punk, en el rock, en el pop hoy día. El discurso que tiene, no sé, artistas como Alex Advanter a lo mejor, o qué sé yo, donde desde otra posición, ¿cierto? Desde el género, desde la minoría, ¿cierto? También hay algo que decir y hay alguien a quien interpelar. Entonces siento que hay un continuo en la música chilena que tiene que ver un poco con aquello. Por ahí, claro, la nueva ola tal vez no tiene Sí, ese sello, pero sí, y recordando un poquito a Cecilia, que obviamente ella valoramos también mucho. desde la estética, desde cosas tan pequeñas como tener el pelo corto, no usar falda, usar pantalones, desde las revistas, como la impronta que tenía en su discurso, en su entrevista. Por supuesto que mostraba otra faceta bastante interesante que con los años se fue poniendo en valor porque, claro, fue entrando en sintonía, ¿cierto?, con estos tiempos. Claro, antes de que nos vamos al siguiente tema musical, eso es importante, fíjate que yo me he dado cuenta que es para la gente, para los que son artistas, yo no me considero artista, así que tranquilo muchachos, pero para los que son artistas es muy importante el mensaje que uno quisiera tratar de entregar cuando te estás visibilizando, cuando estás logrando que llegar a mucha gente. Lo importante es cómo mandas el mensaje. Ya puede ser un mensaje visual, ¿verdad? Como lo hacía Cecilia con su pelo corto, que usando pantalones en una época en que la mujer no usaba tanto pantalón, o como lo usan los prisioneros con la letra, ¿verdad? Dando ahí un fuerte mensaje. Uno también, yo estoy acá, yo esto lo hago por hobby, mucha gente lo sabe que lo hago por hobby, pero recuerdo que en uno de mis primeros programas radiales, un radiocontrolador me invitó a que lo acompañara porque tenía que presentar su examen final. Me dijo: don Rodrigo, usted me puede acompañar. Y fuimos aquí al Instituto de Radiolocutores de Chile, ¿ya? Estábamos ahí, el chico tenía que hacer su programa y él me llevaba como invitado para ser parte de su examen. O sea, estaban evaluando también al invitado que llegaba a participar con él. Y el profesor de él me hace una pregunta y dice: pero ¿qué piensas tú de la radio? ¿Qué tienes que hacer tú en la radio? Yo le digo: mira, para poder estar en la radio yo creo que uno tiene que tener un mensaje, tiene que dar una opinión, tiene que transmitir algo, no se trata solo de venir a contar chistes, no, tienes que tener un mensaje y tienes que ser clarito en lo que estás hablando. Mi mensaje es: sí, pasémoslo bien, tengamos esta hora de entretenimiento, pero también cultivémonos, pensemos, analicemos y vamos creciendo, que eso es lo importante. Nos vamos con el tema musical y a la vuelta seguimos hablando un poquito de cómo se ve afectados los prisioneros, aprovechando el tema que viene ahora. Ya volvimos. Perdón, estaba... Pero ¿cómo me haces eso, Juanito? Una vez más me pillan cazando mosca acá. Estaba entretenido haciendo el en vivo, hablando acá con Jorge. Espero no haber dicho ningún carabato cuando estaba al aire, ¿no?
no se me salió nada. Juanito, por favor. Yo veía que hacía musaraña y no entendía por qué. Entonces, Los Prisioneros, que también fueron influenciados por The Clash. The Clash. Sí. Y también fueron parte, sin esa vestimenta estrambótica de los punk, pero sí fueron, dices tú, Sí. importantes para la época. Los Prisioneros tienen, claro, una banda anterior que se llamaba Los Vinchucas. Ya, Los sí. Vinchucas. Entonces ellos, claro, tenían canciones bastante aceleradas, pero claro, tenían que ver con temáticas como, no sé, no me gusta esta vida porque llego tarde al colegio y después me voy a echar o no me van a dejar entrar, qué sé yo, y ese tipo de cosas. Bueno, la canción que acabamos de escuchar, el Generación de Mierda, pertenece a Los Prisioneros, pero claro, queda afuera seguramente por las palabras que ocupa ahí, seguramente Claro. por eso quedó fuera de la voz de los 80. Pero fue más o menos en esa época. Y otra particularidad también, o que entra como en sintonía con este género musical, que en la primera presentación de Los Prisioneros hacen 2 covers de The Clash. Ya. Love is Rock de London Calling y Should I Stay or Should I Go del Combat Rock. Entonces también hay algo de aquello. Ah, Por más que, claro, Jorge González reniega un poco, y que está bien, es una banda de pop. Y una de las características del pop es que efectivamente se va nutriendo de diferentes elementos. Pero, claro, si yo pongo la voz de los 80 con alguna banda punk de Argentina o de otro país, las temáticas que ocupa, no sé, no necesitamos banderas, o Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, que encaja pero perfectamente con Totalmente. que está interpelando a alguien, aunque ocupa elementos, claro, del reggae, del ska, que tampoco no eran muy ajenos a lo que estaba pasando en Londres en aquella época. Las primeras juntas de punk efectivamente no bailaban, no escuchaban punk porque todavía no existía, o se estaban recién produciendo estas primeras bandas, pero sí escuchaban rocksteady, escuchaban reggae, ska, etcétera. Entonces en esa sonoridad se va nutriendo este público, que ya empieza después a ver a bandas como Pistol, Damned o Correcto. Clash, etcétera. Exacto. Entonces algo hay ahí. Mira, Algo- mira qué algo- importante algo es lo hay. que acabas de decir tú, porque es ir derribando mitos. Vamos derribando mitos acá, porque hoy en día hay muchos bandos de que no, yo soy solo rockero, solo metálico, no, a mí me gusta solo el reggaetón, no, yo no escucho solo música pop de los 80, pero en realidad la música ha ido evolucionando y se ha ido mezclando y ha sido una mezcolanza de muchas cosas. Hoy día nos encontramos, por ejemplo, cuando hice el programa de tango, con tangos que están sonando hoy en otros ritmos, entonces como con la guitarra de los de Beach Boy, que suena espectacular. Entonces ya te vas encontrando con ese Santaolalla tipo de cosas. haciendo Exactamente. Y como tango si nos electrónico. ponemos que la música clásica influyó en muchos artistas del rock, que hay muchos temas de la música clásica que después los hicieron sonar en rock. Entonces es un poco que la música no tiene por qué tener bandas, sino que es todo un fluido. O sea, a mí me gusta la música en general, yo escucho de todo. La verdad es que mi hija por ahí me mandó un meme una vez cuando había música de todo tipo, hasta corridos mexicanos, y yo, porque siento que todo va influenciando a todo. Y al final el que va sacando algo nuevo en esta época es un producto de todo lo que viene de atrás. Y entre más atrás te vas, como que logras componer mejores cosas. Sí. Hoy en día, y pasaba también con muchos temas punk, que tú lo puedes hacer sonar con una filarmónica y suenan espectacular. Y te da un sonido majestuoso, que no debería perderse eso. Y qué bueno que ahora nuevamente se está como rescatando en estas nuevas generaciones todos esos instrumentos antiguos. Sí, siento que la música también es un reflejo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, claro, antiguamente, claro, O sea, yo. no, estoy hablando mucho más Más atrás, viejo todavía, mucho más atrás. Claro, porque estaban muy fuertes los movimientos nacionalistas, entonces Sí. también tenían que ver con que tenía que tener una esencia, ¿cierto?, del territorio donde se producía aquello, y por lo tanto tampoco tenía que mezclarse con otros territorios que estaban identificados con otro tipo de bandera. Entonces, claro, y ahí hay una asimilación con respecto a ser esto o esto otro. Yo siento que acá en Chile, por lo menos hasta la década del 90, uno se abanderaba en cierta Sí. medida con algún género musical. Ya la generación del 2000 ya siento yo que pulula o juega con diferentes ritmos, y los músicos también se transmite
se transmite aquello. Y ahí tiene que ver un poco con la evolución de la sociedad, pues tiene que ver con la internet. O sea, la internet se instala a comienzos de la década del 2000, y eso hace que las conexiones, claro, se sientan mucho más cercanas. Y en ese sentido hoy día puede estar sonando música electrónica con música clásica sin ningún problema. Exacto. Tú nombrabas lo del tango, ¿cierto? Con lo que está haciendo Santa Olaya, lo que hace Gotham Project, qué sé yo, etcétera, Tal cual. Tangueto, etcétera. A veces se me olvidan los nombres de los grupos, en Entonces, realidad. hay cosas que, bueno, Jorge González, un adelantado que ya en la década del 90 ya está mezclando la cumbia con la electrónica, cosa que no había hecho nadie, lo trataron de loco, pero ya en la década siguiente ya todo Colombia ya estaba haciendo algo parecido, ya estaban con estos elementos, mezclando ese folclore, ¿cierto?, colombiano con elementos más modernos. Y después, ¿dónde sale aquí la nueva cumbia chilena? Pues, todo esto Y la nueva cumbia chilena, claro, que empieza a mezclar con ese rock de fines de los 90, comienzo del 2000, etcétera. Entonces ya, yo diría ya prácticamente el hip hop, el trap, el reggaetón, el pop, el rock, ya todo... Corrido y tiene un apellido que están escuchando ahora los jóvenes. Río del Tumbado. Muchas gracias, Juanito. Yo sabía que se me iba a acordar. Comprenderán que a veces los viejitos tenemos mala memoria, pero no importa. Se nos viene igual, se nos viene. Llega bien. Oye, queremos agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Los quedo cordialmente invitados. Próximo martes a esta misma hora. Vamos a ver qué tema traemos la próxima semana. Ojalá sea tan interesante y tengamos un muy buen invitado. Y si no, lo hacemos solito aquí con Juanito, nos lanzamos a la piscina. Jorge, te quiero agradecer tu visita, extraordinario como siempre dándome clases como me gusta y como corresponde. Muchas gracias por la invitación, así que un agrado haber venido y compartido con ustedes dos. Las puertas del programa y de la radio están abiertas para usted cuando usted quiera. Usted me llama nomás cuando tenga un nuevo libro. Oye, busquen los libros de Jorge, son muy interesantes, son muy buenos, vale la pena. ¿Dónde pueden conseguir tus libros? En la editorial Camino, en www.caminoeditorial.cl, y ahí aparecen los puntos de distribución, así que ahí lo pueden encontrar. Y aprovechando de mandar saludos también a Corporación Fonográfica Autónoma. Correcto. Que el libro viene con un disco con 12 canciones de artistas que se nombran en el disco, y actualmente estoy trabajando en un documental sobre la historia del sello discográfico, así que también aprovecho ahí de saludar a los chicos de Corporación Fonográfica Autónoma. Y también una amiga que me está mirando, Ingrid, también ahí le mando un saludo cariñosísimo. Oye, sí, yo quiero mandarle un beso grande, un abrazo a todos los que estuvieron como radio escuchas, como streaming también, porque ahora hay que ir modificando, hay que ir utilizando palabras nuevas. A mí me cuesta, porque uno ya está como pegado en otra época, pero vamos para allá. Muchachos, gracias, se pasaron, nos vemos el próximo martes. Juanito, cuídese, saludo en su casa y nos estamos viendo. Hasta luego, pásenlo súper bien.